Hola, soy Alejandro, pertenezco a la Facultad de Negocios Internacionales y hoy vamos a desarrollar las derivadas parciales y su aplicación en la productividad marginal y en la demanda marginal. El objetivo general de este video es comprender y dar a conocer la importancia y el uso de las derivadas parciales en problemas de este tipo. Bueno, empezando vamos a recordar lo que son las derivadas y estas son básicamente un elemento utilizado en las matemáticas para calcular respuestas de una función a la que se le están alterando sus valores iniciales. La derivada de una función está representada gráficamente como una línea recta superpuesta sobre cualquier curva a la que generalmente se le conoce como función. El valor de esta pendiente respecto al eje sobre el cual está siendo estudiada la función recibe el nombre de derivada. Recordemos entonces que las derivadas parciales solo toman en cuenta una constante de una ecuación. En este caso, tenemos la función f de x igual a 4x menos 8y al cuadrado más 30. Podemos identificar entonces que en la ecuación tenemos dos variables, que son x, y tenemos la constante que sería 30. En este caso, las derivadas parciales se representan de esta manera. Si vamos a derivar con respecto a x, vamos a poner que la derivada de x con respecto a x, en este caso especificamos la variable a la cual vamos a derivar, y esto sería igual a 4. La derivada de 4x es 4, y la derivada de x con respecto a y sería entonces 2 por 8, 16, y al y le restamos 1 en el exponente. Sería 16y, y el exponente quedaría 1, pero pues no se pone. La constante 30 recordemos que sería 0, y en este caso no se tiene en cuenta porque solo estamos derivando con respecto a x y a y. También podemos representar esto como f sub x, que es derivar con respecto a x. Esto y esto es lo mismo, y sería por supuesto 4. Y en este caso f sub y, o la derivada con respecto a y, sería 16y. Derivadas parciales nos sirven para calcular los marginales de las funciones de costo, utilidades e ingresos. Entre otras, también nos sirve para calcular la productividad marginal, que es básicamente la variación que experimenta la producción de un bien al incrementar una unidad de un factor productivo del mismo, permaneciendo el resto constante. Con factores productivos nos referimos a K, que es el monto del capital invertido en la planta productiva, y L, que es el número de unidades de mano de obra utilizadas, por supuesto, en la función de productividad. Vamos a analizar entonces el siguiente ejemplo de aplicación de las derivadas parciales para hallar la productividad de cierto artículo. En este caso, la función que nos dan es Q respecto a K y a L igual a 8L más 4K más 3LK menos L elevado a la 2 menos 2K elevado a la 2. Nos piden que calculemos la productividad marginal de capital y de mano de obra cuando L igual a 3 y K igual a 5. Entonces aquí lo que tenemos que observar es que nos dan dos variables que son L y K, y son las cuales vamos a proceder a derivar. También nos dan los valores de L y K para posteriormente reemplazarlos. En este caso, las derivadas con respecto a L y a K quedarían de esta manera. Derivada de Q con respecto a K quedaría igual a 4 más 3L menos 4K. Y derivada de Q con respecto a L sería igual a 8 más 3K menos 2L. Lo que seguiría es ya proceder a reemplazar los términos por los valores que nos dan en L y en K para hallar de esta manera lo que es la productividad marginal. Los valores reemplazados quedarían así, y los resultados entonces serían los siguientes. La derivada de Q con respecto a K sería igual a menos 7, y la derivada de Q con respecto a L sería igual a 17. Esto sería entonces la productividad marginal cuando los valores de L son igual a 3 y los valores de K son igual a 5. La demanda marginal es básicamente la relación que existe entre dos artículos para determinar cómo la subida o la bajada en los precios de determinado artículo tiene impacto en el otro. Generalmente, en la demanda marginal tenemos dos fórmulas que hacen referencia a las dos demandas de los artículos determinadas por X1 y X2. Cada una de estas fórmulas está determinada también por el precio 1 y el precio 2. De cada ecuación obtendríamos dos derivadas parciales para un total de 4.
En este caso, para saber si dichos objetos son competitivos o complementarios, se tiene en cuenta la siguiente combinación. Cuando son complementarios, tanto la derivada de x1 con respecto a p2 como la derivada de x2 con respecto a p1 tienen que ser menores a 0. Y para saber si son competitivos, tanto la derivada de x1 con respecto a p2 como la derivada de x2 con respecto a p1 tienen que ser mayores a 0. Vamos a analizar ahora el siguiente ejemplo de aplicación de las derivadas parciales en la demanda marginal, y en este caso nos piden determinar si los dos objetos que nos dan a continuación son competitivos o complementarios. Como pueden observar, tenemos dos ecuaciones x1 y x2 de los dos objetos que vamos a analizar. Para ello, como anteriormente mencioné, debemos tener en cuenta que las derivadas de x1 respecto a p2 y la derivada de x2 respecto a p1, si ambas son menores a 0, los objetos se complementan entre sí. Y si las derivadas de x1 respecto a p2 y la derivada de x2 respecto a p1 son mayores a 0, los objetos se diría entonces que son competitivos. Vamos entonces a analizar el siguiente ejemplo, y aquí tenemos las dos ecuaciones de los dos objetos que nos dan. En este caso, una vez obtenidas las derivadas, nos quedaría así. La derivada de x1 respecto a p2 sería igual a menos 0,4 y la derivada de x2 respecto a p1 es igual a menos 4. La derivada de x1 respecto a p1 es igual a menos 3 y la derivada de x2 respecto a p2 es igual a menos 0,3. Entonces diríamos que como las derivadas de x1 respecto a p2 y la derivada de x2 respecto a p1 son menores a 0, los objetos se complementarían entre sí. Es decir, que las demandas sí se afectan, y cuando la demanda de uno de los bienes sube, la demanda del otro también, por lo que son bienes que se complementan entre sí.